No puedo evitar que mi corazón lata mucho más fuerte hoy. Cuando preparaba esta palabra que les voy a compartir en esta mañana, Dios me habló de un modo muy fuerte. No van a escuchar muchas cosas nuevas, mejor dicho, quizá nada nuevo, nada que no hayamos escuchado. En segundo lugar, tenemos el regalo de Dios de tener grandes maestros de la palabra entre nosotros. Una vez hice la comparación, ¿no?, de aquellos que tenemos en casa un chef. Si tu mamá, tu papá o alguno es chef en casa y todos los días te hace comidas espectaculares, ¿no? Cuando te llevan a comer a algún lugar, es como que no tenés demasiada expectativa porque en tu casa tenés de todo. Pero cuando venís comiendo sándwiches de mortadela y te llevan a comer un pollo con champiñón, sentís la diferencia. Quizás estamos muy acostumbrados a escuchar mensajes magistrales de la palabra. Esto lo digo porque no tengan demasiadas expectativas conmigo. Quiero volcar mi corazón y transmitirles lo que Dios me dijo. Así que con mucha sencillez vamos a compartir juntos la palabra y vamos a compartir también mi sentir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias. Como siempre les digo, de vez en cuando tírenme un amén, una aleluya, porque eso me da un poquito de... me anima. Estoy bastante nervioso. Tengo temor delante de Dios por lo que voy a hablar. Les invito que abramos la palabra en 2 Timoteo, capítulo 3. Antes de leerlo, la sana doctrina ha sido muy agredida en los años de la vida de la Iglesia. Siempre el Señor levantó hombres y mujeres que han rescatado, han levantado, han sido renovados y han sido protagonistas de movimientos de renovación. De uno de ellos estamos aquí hoy nosotros. Y leyendo el versículo, me parece que este sería un nombre adecuado para esta palabra de hoy. Perseverantes en la sana doctrina. El versículo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Quería parafrasear un poco el versículo, porque hay conceptos que están seguidos, pero que vale la pena destacarlos. El primero, persiste. La palabra persiste. A mí me gusta mucho usar el diccionario. Tengo un diccionario, no busco mucho en Google diccionario, me gusta el gordo que tengo en casa, ese, el clásico mataburro, que es de la Real Academia Española, que es el idioma sobre el cual fue traducida la versión Reina Valera. Entonces quise ver, persiste. Esta es la definición de la Real Academia Española. Mantenerse firme en una cosa, constancia e insistencia en la ejecución de algo. Esa es la definición de la palabra persistir. Y esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Mantenete firme en esto, sé constante e insistente. ¿En qué? En lo que has aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Yo anoté unas cuantas, vamos a encontrar más. La lista, poné. ¿Qué hemos aprendido a través de todos estos años? El primer punto, que para mí fue el que quizá como músico que más me impactó en su momento, la adoración. Hoy cuando estábamos cantando y estábamos adorando, cantábamos la primera canción que se cantó en la Santa Cena, con mi vida quiero adorar.
que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y hemos entendido que adoración no es la liturgia de una parte de la reunión. Adoración es entrar al lugar santísimo, vivir en el lugar santísimo, postrarnos, derramarnos ante Dios una vida en ofrenda de amor, una vida que se consume, que se entrega en la vida de oración, en la vida del canto, el canto espontáneo y muchas cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido y tenemos que retenerlas. Hemos tenido el estudio Iglesia Familia de Dios, donde pudimos ver la iglesia como cuerpo, como pueblo, como templo. ¿Se acuerdan de esto? La iglesia como cuerpo, la iglesia que trabaja unida. Lo importante es lo que uno hace, la nota es la acción. La iglesia como pueblo, que es la iglesia que vive, que manifiesta amando, cubriendo e integrando. Los temas destacados son la familia, crianza de los hijos, el estudio, el trabajo, la vivienda. Y lo importante es lo que cada uno somos. El amor y la vida recta es la nota. Y la iglesia como templo, hablando de adoración, la iglesia que ministra a Dios, que vive en el lugar santísimo para adorar y postrarse, la música, los cantos espirituales. Lo importante es lo que la persona ofrece y la nota es la adoración. Todas estas verdades las hemos guardado y aprendido gracias a esta doctrina, sana doctrina que hemos recibido. Y otros temas que han sido y son columnas. El Evangelio del Reino de Dios, el propósito eterno de Dios, el señorío de Cristo, el arrepentimiento como comienzo de lo que viene después, el arrepentimiento como comienzo de la transformación en la vida. Sin arrepentimiento no puede haber un cambio, sin arrepentimiento no puede haber una vida nueva, porque fuimos llamados a ser semejantes a Jesús. Y anoté un poquito los tesoros escritos que tenemos. Puerta, Camino y Meta. ¿Cuántos no han hecho todavía Puerta, Camino y Meta? Bueno, si no lo hizo y tiene vergüenza de levantar la mano, busque con su discipulador y haga Puerta, Camino y Meta. Caminando con Jesús. ¿Cuántos hemos tenido de ese modo tan didáctico, tan sencillo, principios fundamentales en la vida? Con este cuadernillo, el 1 y 2 de Caminando con Jesús. Enseñanza sobre el noviazgo, el libro que ha escrito Ángel y la reedición aún más ampliada. El primero fue La dicha de ser joven, el nuevo es El desafío de ser joven y cristiano. Una enseñanza tan clara sobre el noviazgo. ¿Por qué nuestros noviazgos son como son? ¿Por qué nuestros chicos adolescentes no andan noviando de amigobios? ¿Por qué el noviazgo es algo serio? ¿Por qué el noviazgo tiene que ser con supervisión? ¿Por qué el noviazgo tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios? Hemos tenido toda una enseñanza, una pastoral de este tema que es un tesoro entre nosotros. Persistamos en ello. El matrimonio es indisoluble y toda la enseñanza sobre la familia cristiana que tenemos, el matrimonio para toda la vida, todas estas verdades, este regalo de Dios, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Pero hay una palabra más, que a veces la leemos de corrido y no la tomamos en cuenta. Te persuadiste. Y le dice, y te persuadiste. Yo volví de vuelta al mataburro. ¿Y el mataburro qué me dijo? Mirá qué quiere decir, persuadir. Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Persuadir a alguien es darle razones suficientes para que tome una decisión, para que haga algo. ¿Cómo es el verbo acá? ¿En qué persona está? A ver la gramática cómo anda. ¿En primera? No. En segunda persona del singular. Segunda persona, porque vos te persuadiste. ¿Cómo, Timoteo? ¿Vos te induciste? ¿Te obligaste? Sí, se obligó Timoteo. ¿Por qué? Porque cuando entró en su cabeza, cuando entró en su entendimiento, cuando tuvo la revelación, cuando le fueron abiertos los ojos sobre las verdades del Evangelio del Reino de Dios, Timoteo dijo, esto es lo que tengo que hacer. Porque era un hombre anciano, ¿no? Experimentado Timoteo, ¿no? ¿Qué era Timoteo? Joven, lo que diríamos, un pibe era. Era un pibe.
Pero este pibe, cuando conoce a Pablo y es formado, de repente dice, esto es. ¿Pero qué significa entonces que yo me persuado de algo? ¿Saben qué significa? ¿Qué significa, ser persuadido? Persuadirme de algo. Decir de corazón y con todas las letras, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. ¿Vos te persuadiste? Yo me quiero persuadir día a día. Me persuado día a día de que lo que he aprendido es lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha mostrado. Yo me obligo, porque lo que he razonado, lo que he entendido, lo que he aprendido, me convenzo de que esto es la verdad. Amén. Me convenzo de que esto es la verdad. Mírate el espejo. Mírate el espejo y decite de vez en cuando. Estoy convencido que el Evangelio del Reino de Dios es la verdad. Amén. Amén. Muy bien. Después viene otra frase más que me gustó. Sabiendo de quién has aprendido. Y aquí quería hacer un paréntesis. Cuando comencé a hablar, hablé de que tenemos grandes maestros que son una parte de estas personas que nos han enseñado. Pero quiero extender esta expresión a todos. ¿A qué? Al responsable del grupo casero, al discipulador, al que enseña a los jóvenes, al maestro de escuela dominical, al maestro de preadolescentes, al maestro de adolescentes, a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios fresquitos, le digo yo, los que todavía no tienen chicos, a los matrimonios mayores. Hay toda una enseñanza y los que están enseñando son los referentes. Por lo tanto, enseñar a todas estas, etapas de la vida que he mencionado va más allá de transmitir una enseñanza. La Biblia habla mucho y usa mucho en expresiones de diferentes libros el término instruir. El término instruir va más allá de enseñar. Los que andan en alguna enseñanza, ¿saben cuál es la diferencia entre maestro e instructor? El maestro transmite el conocimiento. El instructor transmite el conocimiento y te muestra cómo se hace. Es importante destacar esta palabra, instruir. Cuando nosotros estamos instruyendo, estamos transmitiendo, estamos mostrando cómo se hace. Nuestra vida es la que habla. Pablo le dijo, sabiendo de quién aprendiste, sabiendo quién te enseñó. Pablo no tuvo empacho porque conocía su corazón delante de Dios en decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él no lo podía, no tenía vergüenza ni culpa en decirlo, porque él realmente había comprometido su vida. Él se había persuadido, así como le dijo a Timoteo, Pablo se había persuadido de que él estaba siendo formado a la imagen de Jesús. Y un hombre de su estatura en una ocasión dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo el blanco. Él mismo sabía que había cosas que hacer. Yo cuando leo ese versículo digo, ¿qué me queda a mí? Si un hombre como Pablo, el mentor de la doctrina cristiana, decía eso, bueno, ese espíritu es el que siempre tenemos que tener. Nunca tengamos el espíritu del estudiante que recibió el diploma. Jamás. Jamás. El diploma, ¿sabés dónde nos lo van a entregar? ¿Alguien sabe dónde te entregan el diploma? En el cielo. Ninguno de los que está acá lo va a poder aplaudir, porque yo va a estar allá. El diploma te lo entregan en el cielo. Así que, ¿qué va a hacer, José? Yo sé que vos ya tenés años de recorrido, pero el diploma te lo va a entregar allá el maestro. ¿Qué va a hacer? Hombres y mujeres que son ejemplo. Tomemos referencia y seamos referentes. Al discipular, al ser discipulados, tomemos referencia
copiemos, imitemos la fe de los mayores, imitemos la fe de los que nos forman, imitemos la conducta de que nos forma. Y el que está formando, tenga cuidado de persistir en esta doctrina, porque aquel al que está formando te está mirando y va a copiar tu vida. Estás instruyendo. La palabra dice que es útil para instruir en justicia. En otra versión dice para enseñar una santa manera de vivir. Así que nosotros cuando nos apropiamos de la palabra, cuando nos persuadimos de ella, cuando hemos adoptado para nosotros esta forma de vivir y instruimos a otro, estamos transmitiendo. Hoy se menciona, yo quiero nombrar a, nuestros pastores mayores, Ángel, Hugo, Oscar, José, y muchos que han dejado enseñanza escrita también. Algunos no están, como Iván Baker, Kit Benson, Augusto Erickson, que ya están con el Señor. Le hablo de los que yo conozco, ¿no? Cuando nosotros vinimos a la comunidad, hace ya, este año en mayo son 22 años que estamos entre ustedes, mi familia y yo vinimos con un hambre del Señor, con hambre de ser renovados. Los chicos eran chicos y nunca me voy a olvidar que 2 impactos tuvimos tan fuertes cuando desde un púlpito, en una ocasión Eduardo, otra vez Guido, otra vez Ángel, otra vez Orville, otra vez Hugo, nos enseñaban temas como crianza de los hijos. Nunca yo había escuchado de crianza de los hijos de un púlpito. Nunca. Nunca había escuchado economía del hogar. ¿Cómo vas a hablar de economía de un púlpito? Hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, hablar de esas cosas, pero ¿cómo vas a hablar de economía del hogar? De un proyecto de vida para el joven, de cosas prácticas. Digo, ¿cómo puede ser? Dios está en todo. El reino de Dios abarca todo. Por eso Él es el Rey. Porque es dueño de tu vida, de tu trabajo, de tu estudio, de tus hijos, de tu hogar, de tu casa, de tu coche. Así que todo lo que creemos tener, te doy una noticia, nada es tuyo. Todo lo que está tu nombre, la escritura de tu casa, la cédula verde, está mal confeccionado. El nombre que va allí, ¿sabe de quién es? El del Señor. Yo creo que el Señor, para que no tengamos líos legales, Él no hace el milagro de transformar la escritura de la casa y la cédula verde y hasta el documento. No, porque dice que del Señor toma nombre toda familia de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Ángel predicó las 9 afirmaciones sobre las familias? Una de ellas era el versículo que de Él toman nombre toda familia de la tierra. O sea, que hasta nos cambiaría el apellido del Señor. ¿Qué le parece? Creo que sería más fácil escribir Dios que Guirlanda. Nunca me ponen la H. Hasta el día que nos reconocieron, Jorge me mira y me dice, no sé cómo se pronuncia tu apellido. La verdad que fue terrible eso. Bancelo Bongiorno, Sergio Corel, Luis Emilio, no sé cómo se pronuncia, me dice. Si mi apellido fuera Dios, sería más fácil, ¿no? Pero Dios es bueno, para que no tengamos líos legales, no llegó a ese extremo. Pero en el corazón sabemos que en Dios se apellida mi familia. Mi familia es de Cristo. ¿Sabías eso? Así que chicos, cualquier problema reclámenle a Dios. Yernos incluidos. Así que el Señor es el dueño de todo. El Señor es digno de toda gloria. ¿Por qué no aplaudimos a este digno de toda gloria, Señor? Aleluya. Pero el versículo tiene una fase más. Y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Que dice, que te puedan ser sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y acá entran a jugar otras personas. En el capítulo 1, 2 Timoteo, dice, la fe no fingida que habitó, ¿en quién? En la abuela Loida y en mamá Eunice.
Al papá no lo nombran mucho, no sé si vivía o no vivía, la verdad que no investigué, le pido perdón, no investigué. Tenía que haber por ahí investigado un poquito en qué pasó con este hombre griego. Era griego, quizá fue uno de los griegos que buscaban a Jesús, no exactamente uno de ellos, pero de ese movimiento. Hubo un movimiento en Grecia que algunos fueron a ver a Jesús que estaban interesados. ¿Por qué? No porque se hubiesen convertido en discípulos, sino porque el griego era un buscador permanente de conocimientos. Y algunos fueron a Galilea para ver de qué se trataba esta nueva enseñanza, esta nueva corriente, ¿no? Si Pablo fue a Grecia, se encontró hasta con un altar del Dios no conocido. Por si quedaba alguno sin conocer, dejaron un agujero vacío, ¿no? ¿Vieron cuando uno pone la mesa y siempre dejan por si viene alguien más? Bueno, ellos dejaron un altar por las dudas. Si aparece otro Dios, lo ponemos. Así era el griego. Cuanto más venía... Y bueno, y quizá el papá de Timoteo, no sé. Pero lo que yo sí sé que Loida y Eunice, desde chiquitito, le enseñaban. La casa, el hogar, mamá, papá. Bueno, él tuvo a Pablo que ocupó el lugar de papá espiritual, pero no sé si estuvo mucho tiempo presente en la niñez de Timoteo, porque Timoteo nombra a Loida y a Eunice, nada más. Y se arregló bien Eunice, se arregló muy bien con la ayuda de la abuela para criar a un hijo en la gracia y en el camino del Señor. La casa es el primer pupitre que tenemos en el camino del Señor. La casa es el primer lugar. El primer lugar. Quiero que leamos 2 versículos. Deuteronomio 4:9. No perdamos tiempo en buscarlo, está allí, ¿ven? Por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el segundo versículo, que está muy ligado a esto, es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, hablando de toda la ley, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá habla de 2 cosas. El primer versículo habla de las cosas que has visto. Y el segundo versículo habla de las palabras que yo te mando hoy. Habla de experiencia y habla de enseñanza. Habla de lo que hemos visto. Todas tus experiencias personales, familiares, en el grupo casero, en tu vida personal con el Señor, no las olvides nunca. Guárdalas. Cuando te entregaste al Señor, cuando recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, cuando Dios obró un milagro, cuando Dios te habló, cuando Dios definió cosas en tu vida, guardalas. Si nos ponemos un poquito en el lugar de Israel, Israel estaba viviendo una situación parecida a la que vivía la iglesia allá por el año 67, cuando Dios levantó a estos hombres que comenzaron con esta nueva visión con la que hoy tenemos del Evangelio del Reino de Dios. Israel venía de siglos de cautiverio. Ya se había acabado lo que se sabía a través de José, de Jacob, ya se había diluido mucho. Habían pasado a ser un pueblo esclavo. Ya hasta se habían contagiado bastante con los dioses egipcios. De hecho, en cuanto tuvieron el primer alto en la huella, que fue el monte Sinaí, ¿qué pasó? Se hicieron becerro de oro. Hagamos dioses. Ya tenían tan a flor de piel todo eso, que venían. Y cuando entran a la tierra prometida, están en la nueva tierra, en una nueva etapa, en un nuevo tiempo, acá sucede algo. Dios levanta a Moisés, levanta a hombres que
plantaron junto con Josué y otros más una nueva etapa. Y ellos tuvieron toda una renovación espiritual. Comenzaban a tener por primera vez en su historia ley escrita. No había ley escrita todavía. Ahí la comienzan a tener. Es todo un tiempo nuevo. Estos fueron experiencias de parte de Dios. Ni hablar de el Mar Rojo, el maná, las aguas de la piedra y un montón de cosas que tuvieron cuando Dios los libraba de los enemigos, cuando el pasaje que contaba la otra vez Rodrigo Báez, cuando predicaba que cuando hacían terruidas se mataban entre ellos los enemigos. Eran cosas tremendas. Estas cosas, le decía, contáselas a tus hijos, a tus nietos. Contale las experiencias que tenés con el Señor a tus hijos. Contáselas a tus nietos, que nunca se pierdan. Que tu nieto se acuerde. La abuela me contaba cuando ella recibió a Cristo. El abuelo me contó cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Dios lo sanó del asma, sanó de cáncer. Cuando Dios levantó, rescató su familia, reunió su matrimonio. Lo tienen que saber. No te olvides de las cosas que tus ojos vieron. No te olvides de tus experiencias con el Señor. Trasladalas a tus hijos, a tus nietos. ¿Y qué más? Estas palabras, creo que no quedó lugar donde Dios no pusiera el detalle por las dudas. Cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, la pondrás por frontales ante tus ojos. Estos elementos, el nombre era filacterias. Las filacterias eran como pequeñas cajitas que estaban engarzadas en cuero y algunos se ponían como vincha acá, debajo del turbante, y otros como una pulsera. Dentro de esa cajita había pequeños pergaminitos con tramos de la ley de Dios. Entonces siempre estaban presentes. Hoy tenés el celular, sacás y tenés la Biblia en el celular. En esa época no había celular, entonces usaban la filacteria. Y aparte llamaba la atención, porque si tenés una pulsera como un reloj, no es tanto, pero si tenés una caja acá puesta, usted imagínense, yo aparezco un domingo con una caja en la frente, acá. ¿Nadie me va a mirar? ¿No llamaba la atención? Entonces, si papá pasaba por la casa y tenía una caja colgando en la frente, ¿qué le iba a decir al hijo? Papá, ¿qué tenés en la frente? Esto, hijo, mira, la abría y le mostraba y le recordaba la ley de Dios. ¿Qué más? Le dice, las pondrás en los postes y en las puertas. Para entender esto conviene un poquito saber cómo se construían las casas en esa época. Las casas se hacían con piedras y barro. Con semejante sol, esa casa en pocas horas era ya una vasija gigante. Con ese calor se secaba el barro, pero el barro no resiste ni tarugo ni tornillos, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, en el borde, donde estaban las aberturas, iban tres postes que iban engarzados al barro, y sobre los postes iban las bisagras donde se montaba la puerta después. Para entrar o salir de la casa era indefectible ver la puerta. Si yo salgo de mi casa y no veo la puerta, lo más probable es que me rompa la nariz. O sea, yo la puerta la veo. Cada vez que mirás que salís de tu casa, ves la puerta. Por eso cuando pasa un tiempo sin pintura, tenemos que pintar la puerta de casa, ¿eh? Amén, dice. Se ve que hay uno que tiene que pintarla. Bueno, tenemos que pintar la puerta de casa. Si no, esta cerradura anda mal. La bisagra hace mucho ruido. Porque la puerta es algo que de uso constante. Los pondrás en tus postes y en las puertas. Cada vez que entras a casa, cada vez que salís de casa, cada vez que te vas de tu casa, cada vez que volvés, la palabra te acompaña. La palabra es tu mentora, tu guía. Esta palabra, esta sana doctrina, este tesoro que hemos tenido en todos estos años. Y no hace falta que sea algo simbólico de esa época. Yo a veces a mucha gente animo, y a mí me gusta hacerlo en casa, hacerlo de verdad. Colgate cuadros con versículos, con principios. Sería bueno tener un cuadro en casa que esté redactado el propósito eterno de Dios, por ejemplo. Cualquiera que lo lee, el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Yo no pienso que no haya inconverso que lea eso, que no te preguntar qué quiere decir.
Yo tengo un almanaque en el consultorio que tiene como un dibujo de Jesús, un almanaque abajo, por supuesto, y tiene unas palabras del amor de Jesús. La mitad, por lo menos, me hace referencia a ese almanaque. Y tengo, bueno, aparte pongo tratados entre literatura y que tengo para que la gente, tengo algunos evangelios, y llama la atención. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra, nos tiene que acompañar, tiene que ser parte de tu vida. No queda reducida o al devocional de la mañana, que tiene que estar, ni queda reducida a los domingos o los viernes grupo casero. No, la palabra está constantemente. Todo este bagaje de bendiciones que hemos tenido nos tiene que acompañar todos los días de tu vida. Aprendételos de memoria, aprendete versículos de memoria, incorporá palabra todos los días, porque de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Porque de chiquito supiste, porque tu mamá y tu abuela y toda tu familia, y tu papá y tus hermanos mayores y todos los demás, han seguido el consejo de Deuteronomio, lo han puesto en la construcción de la casa. ¿Y sabés qué pasó? La palabra se convirtió en ladrillo y cemento de la edificación de la familia. Ya no es solamente parte de la pared o de un cuadro. Eso se convierte en el material de edificación de la familia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Creemos realmente que la palabra ha sido el cimiento y el material de edificación para nuestras familias? ¿Lo creemos? Amén, yo lo creo. Así ha sido. Y hoy le agradezco tanto a Dios que en su momento tuvimos esta enseñanza. Y la quiero atesorar todos los días de mi vida. Y el día que yo tenga nietos, ¿oyeron, no? El día que yo tengo nietos, también quiero transmitirles este bagaje, estas bendiciones, este legado que Dios nos da. Cuando estudiamos los 3 desafíos, el primero, ¿cuál era? Ayudarnos entre nosotros, ¿a qué? Ángel, parece que esto va a quedarlo de vuelta. El primer desafío, ¿cuál era? Ayudarnos entre nosotros a ser conformados a la imagen, alguna díganme, a la imagen, bueno, conformados a la imagen de Jesús. Y el segundo desafío, ¿cuál era? Trasladar este legado a la próxima generación. Ahí están los hijos, ahí están los nietos. Tenemos a todos los jóvenes, pero tenés una familia, hijos, nietos, sobrinos, y lo que pueden ver sus bisnietos. ¿Es José? Lo que pueden ver sus bisnietos. ¿Cuántos tienen bisnietos acá? A ver, levanten la mano los bisabuelos. Grande, Jorge. No es que bisabuelo joven. Lo que tienen bisnietos, ahí tienen otra generación más. Trasládele todo este tesoro, bisabuelos, trasládele este legado, porque desde la niñez aprendiste las Sagradas Escrituras. Amén. Muy bien. Estoy mirando que no me olviden decirles nada. Y ya quiero ir cerrando. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros hoy? Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Saben qué es fluctuar? ¿Cómo? En criollo le diríamos el que es vueltero, ¿viste? ¿Vieron que hay gente que es vueltera? ¿Nadie tiene un vueltero en la familia? ¿Que nada lo hace fácil? ¿No? Qué bueno, ¿eh? Yo tengo. Esas personas que le decís, ¿por qué hacen complicado lo que es tan simple? ¿Viste? El que fluctúa es así, ¿viste? Siempre tiene algo que
y esto, ¿viste? Y le pega las vueltas. Y entonces, ¿eso qué genera? Dudas, desvía la mirada. Entonces, no, quédate quieto. Dejá de pegar vueltas, te dice. Manténelo firme, sin fluctuar. Lo que aprendiste, atesoralo, agarralo, comelo, memorizalo, retenelo, así, retenelo, lo que aprendiste. No dudes, no pegues vueltas. No le busque la quinta pata al gato, decimos. ¿Alguien encontró un gato de 5 patas? Nunca, ¿no? Nunca. Con 3 sí, por decirlo, encontré uno yo, pero con 5 ninguna. Pero no hay que buscar la historia sin fluctuar, la palabra como la recibimos, porque es parte de nuestra fe, parte de la persuasión que hemos tenido para con nosotros mismos. La persuasión que hemos tenido. Yo entendí que es la verdad. Mi mente se sujetó al Espíritu y mi mente razonó correctamente que esto me lleva a la vida eterna, que esto me salva y va a salvar a mis hijos, a mis nietos y mis bisnietos. Entonces yo lo entendí. Mantengamos firme sin fluctuar, sin pegar vueltas. Y en Apocalipsis capítulo 3, quiero leer 3 versículos, el 8 y luego el 10 y el 11, que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta de la cual nadie pueda cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hacemos un alto un segundito. A la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, el nombre significa amor fraternal. Y es quizá un poquito la iglesia ideal, la iglesia, la que vemos en el mensaje, la que el Señor dice: estoy feliz con vos, ¿no? Entonces le dice: pese a que no eres fuerte. ¿En qué sentido no era fuerte? Es una iglesia, estuve un poco leyendo, buscando, que no era muy grande, muy numérica, y a su vez no era tampoco, quizá como otras iglesias, como la de Éfeso, que quizá eran gente un poco más pudiente, ¿no? Filadelfia era una ciudad más sencilla, gente más sencilla. Y no era considerada como alguien de importancia. Pero pese a que no eres fuerte, le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aún en Filadelfia, que era una ciudad digamos, que había algunas sinagogas y había problemas, ¿no?, con los cristianos judíos, no eran muy reconocidos. Los anima mucho el Señor acá y le dice: porque pese a ser chiquitos, has guardado la fe, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Yo creo que nos pasa un poquito hoy, ¿no? Cuando prendemos televisión, radio y vemos lamentablemente ministerios tan populosos donde se predica un evangelio diluido, adulterado. Y yo cada vez que escucho eso, clamo a Dios para que venga su reino. No solamente sobre el gobierno de mi país, no solamente sobre mi vecindario, sino que venga el reino de Dios, también venga sobre todos aquellos que están siendo mal guiados, que están teniendo una doctrina adulterada, donde se dejó de llamar pecado algunas cosas y eso está llevando al infierno a muchas personas. Entonces, de repente, el grupo de cristianos que mantienen la sana doctrina no es el más popular, no es la gran mayoría, pero seamos como Filadelfia. Pese a que no eres fuerte, a que no eres grande, a que no son 8.000 miembros en la congregación, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No te impresionen los ministerios grandes. En algunos es el número, otros... Nosotros tenemos la bendición de tener, los chicos estuvieron hoy, y todos aquellos que participan en la música, gente que nos guía, adora. A veces en muchas congregaciones de estas hay un espectacular ministerio musical que los que estamos de afuera, y más los que somos músicos, lo miramos y te quedás ahí impactado. Otro quizás pasa por otra parte, el show, pero en el momento de escuchar la verdad,
ahí nos damos cuenta que la cosa falla. Nosotros tenemos esta bendición. Hemos recibido la verdad, hemos recibido la palabra pura, la palabra con la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que atesoremos. Y seguimos leyendo. Por cuanto has guardado, el versículo 10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. La palabra en griego, estuve buscando, de paciencia, la palabra es epimoné, y también el significado exacto de la palabra significa paciencia perseverante. ¿No? Es como cuando decimos, tiene una paciencia, ¿no? Algunos dicen de chino, otros... esa paciencia que parece que nunca se agota, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia perseverante, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también guardaré a la hora de la prueba. ¿Y cuál es la prueba que vivía el mundo? Esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando es la prueba que vive el mundo. La sociedad, si nos remontamos 50 años atrás, había principios de vida que hoy ya no se pueden publicar, que en ese momento eran parte de la vida. Hace 50 o 60 años, si alguien estaba divorciado, era decirlo bajito. Si alguien tenía entre sus conocidos una persona que se manifestaba homosexual o lesbiana, era algo, se sabía que era malo. Hoy no se te ocurra mirar torcido. La prueba que ha venido sobre este mundo es el avance de todo lo que la gente comienza a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y el que no está firmado en la roca, ¿saben qué le pasa? Cae. Cae. Pero nosotros hemos guardado la palabra perseverantemente de la paciencia de Dios para con nosotros, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Hemos guardado la palabra, hemos guardado, hemos atesorado. Y el Señor dice, retén lo que tienes. Retengamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Esto que hablamos hoy. Esto que hablamos hoy. Retengamos lo que tenemos. ¿Cuántos estamos discipulando a otros? Enseñaremos a retener esto. ¿Cuántos tienen en su casa, con sus hijos, sus pequeños, un culto familiar? Si no lo están haciendo, ténganlo. Si quieren una referencia, consúltenos. Le vamos a decir cómo es un culto familiar, cómo es un devocional, cómo se hace. Hay un montón de libros que ayudan a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos atentos de que nuestros hijos estén en la escuela dominical, en el grupo de preadolescentes, en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes? ¿Cuántos estamos pendientes de que cuando se predica los domingos nuestros jóvenes no estén dando vuelta por Rondó, paseando por los baños o tomando fresco afuera? Papá, mamá, padre o madre de joven, no importa si te mira torcido, porque lo estás salvando. Tráelo de la mano, vení, escuchemos juntos la palabra. ¿Cuántos chicos dicen, papá, no quiero ir al grupo casero? Está bien, quédate a ver una peli. Y se van al grupo casero. Si alguna vez hiciste esto, no lo hagas nunca más. Agarrá a tu hijo de la mano y aunque sea con la trompa de medio metro, llévatelo al grupo casero. Y eso también se fue diluyendo, aún entre nosotros, con el correr de los años. Yo cuando era pibe y íbamos a la reunión, yo le decía, no quiero ir a la reunión, montado en un zapato iba a la reunión. Yo no digo que lleves a tu hijo montado en un zapato a la reunión,
pero sí decirle, no, tenés que ir y punto, vamos. Porque hoy te va a poner jeta, pero cuando sea grande te lo va a agradecer. Y va a poder decir, qué bueno que desde la niñez aprendí las Sagradas Escrituras, porque hoy me hacen salvo, me hacen sabio para ser salvo. ¿Amén? Poneme el último. Quise escribir todo en una frase, y esto es lo que tuve en el corazón. Retengamos lo que tenemos. Retengamos esto que hemos descrito hoy. Retengámoslo. Es vida eterna para nosotros y las generaciones que vendrán. Amén. Retengamos lo que tenemos, porque es vida eterna para nosotros y las generaciones que vendrán. Hoy era emocionante ver cuando presentaban a la chiquitita, a Sara. Encima estaba vestida de princesa, ¿no? Qué linda que está. Hago un paréntesis, para mí fue aparte muy emotivo porque cuando nacieron tus primeros hijos, Dani, era inquilino de mi mamá. Y yo vivía atrás y nos veíamos todos los días. Y la ambulancia de Dani fue el autito que hoy es mío, el autito que era de mi mamá. O sea, tenemos recuerdos muy lindos y pudimos ver en la familia Cruz Tovares, en esa familia, yo pude ver en ellos hoy lo que hablé en esta mañana. Que desde la niñez sus chiquitos han aprendido. Porque Dani, desde la niñez, porque Vivi, desde la niñez, aprendió la Sagrada Escritura. Entonces, cuando fueron grandes, fueron sabios y supieron guiar a sus hijos en la misma palabra que los salvó a ellos. ¿Me entienden cuál es la manera? Es algo práctico, cotidiano. Ponerlo en práctica que se da solo. No tenés que hacer ningún curso en ningún lado. Incorporar la palabra que se meta en tu vida cotidiana como parte de tu léxico. Yo tengo un tío que vive en México. ¿Sabe cómo lo apodaron? El Che. ¿Por qué piensan que lo apodaron el Che? ¿Cómo hablamos argentinos? Che, escúchame. El mexicano te dirá manito, cosas así, pero no te va a decir che. ¿No? Teníamos un cómico acá que tenía el che, ¿se acuerdan? ¿Pero por qué? Es algo clásico entre nosotros. Está incorporado el che. De esa manera se incorpora la palabra. Cuando tenés que dar una respuesta, no des lo que pensás, decí lo que diga la palabra al respecto. Cuando te pidan una opinión, no opines solamente por tu razonamiento. Primero, ¿qué dice la palabra de esto? ¿Y cómo se llega a eso? Comiéndola todos los días, incorporándola a tu vida. Cuando tengas que responder, tengas que analizar, tengas que decidir, ¿sabés quién va a decidir? La palabra, no vos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que sé que no me equivoco. Ah, ¿vos nunca te equivocás? Yo sí, la palabra no. Entonces prefiero que la palabra decida. Es salvación para nosotros y las generaciones que vendrán. Señor, honramos tu nombre por esta palabra que nos diste, Señor. La atesoramos en el corazón. La queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vendrán. Queremos incorporar a nuestras vidas. Queremos mantenernos firmes, retener lo que tenemos, porque, Padre, es la salvación, es la vida eterna. Gracias, Señor. Y en esta mañana, Señor, reafirmamos nuestro compromiso con la sana y santa doctrina que hemos aprendido, Señor. Que el Evangelio del Reino de Dios nos guíe todos los días en la crianza de los hijos, en la formación de discípulos, en la formación del hogar y en la formación personal de nuestras vidas. Porque el día, Señor, que nos vengas a buscar, nos vamos a ir contigo y vivir contigo por toda la eternidad. Porque eso fue tu voluntad desde un principio. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.